Para mí el proceso de Zelda no tuvo absolutamente nada que ver con el proceso de preparación de Costa en También la lluvia, ¿no? Y eso lo puedo extender a todos los personajes que he interpretado a lo largo de mi vida. Han sido siempre proyectos, aventuras completamente diferentes y cada una la abordas desde un lugar, ¿no? Quizá algún personaje te hace reflexionar más que otro, quizá algún personaje te cuesta más acercarte a alguna de sus aristas o de sus vertientes, pero no, yo creo que no son para nada comparables, ¿no? Y luego también cada proyecto es muy diferente, ¿no? Quiero decir, es un poco el entorno de ese personaje. Hacer una película, por ejemplo, como También la lluvia en Bolivia, pues claro, al margen del trabajo personal de uno, era toda la vivencia en colectivo, ¿no? De todo el equipo que nos desplazamos allí, que nos juntamos con un equipo boliviano y parte argentino también, uruguayos, mexicanos. Es una experiencia vital que es muy especial, ¿no? Y además en un país como Bolivia, en el que están pasando cosas, que políticamente es un país con una cierta revolución. Pues bueno, todo eso hace que al final pues, se convierta en algo inolvidable. Yo creo que Ciar se le nota perfectamente la evolución en cada una de sus películas y cada vez es más ambiciosa en sus proyectos, tanto narrativamente como estructuralmente, ¿no? Y en este caso yo creo que ya era un reto muchísimo más importante que probablemente cualquiera de sus anteriores películas, porque narrativamente era muy complicada, o sea, era como contar 3 películas en una, con un guión que no era suyo, cosa que hasta ahora no había ocurrido, y con una película que a nivel de producción era muy difícil de hacer, ¿no? Porque suponía, pues eso, desplazarse todo el mundo a Bolivia, en un país en el que casi no hay infraestructuras cinematográficas, en el que sí, curiosamente, al final tuvimos suerte y había muy buenos profesionales de diversos ámbitos, a pesar de no contar con los medios económicos y financieros como para poder soportar una coproducción, que al final se convirtió simplemente en un service, o sea, gente de allí trabajando la película, pero que, lo hicieron maravillosamente bien, incluso mucho mejor que probablemente mucha gente de aquí. Pero en todo eso era una película ambiciosa, ¿no? Básicamente, y creo que, yo creo que le ha salido muy bien, y que quizá el salto entre la anterior y esta sea un poco más grande que el resto, pero siempre ha llevado una evolución muy interesante Ciar en todas sus películas, ¿no? Siempre se ha atrevido en cada película con algo más, ¿no? Yo creo que nunca se ha visto en tal y Ciar, ¿no? Sobre todo con tanto actor juntos, siempre que haya trabajado con muchas mujeres en general, y aquí le hemos tocado, el imperio de la testosterona, ¿no? Los que estamos aquí metidos, cosa que no le supuso ningún problema, por otro lado. Gracias. Te dije que iba a pasar. Este enfrentamiento va a pasar y se va a olvidar. Porque nuestra película no. Nuestra película va a durar para siempre, Costa, por favor. A trabajar eran retos, aunque suene muy malo de reto interpretativo y todo eso, pero sí, siempre me ha ofrecido como personajes que eran cosas que yo no había hecho, o sea, eran caminos para explorar que hasta ese momento no había tenido la oportunidad, ¿no? Entonces con Costa ese camino se me ofrecía, ¿no? Era hacer un tipo, pues un productor de cine muy cínico, que está un poco de vuelta de todo, que no se cree nada en este mundo, que lo único que le interesa es hacer sus películas, pero que es muy apasionado al mismo tiempo a la hora de hacerlas, y que se choca con una realidad aplastante que hace que cambie un poco la dirección de su vida, ¿no? Y que sea consciente de que hay cosas mucho más importantes, como se dice en la película, que eso, que hacer una película, ¿no? Luego eso, me parecía un guión maravilloso de Paul, con el que ya había tenido la oportunidad de trabajar, con un guión suyo en una peli anterior, y que nos une pues una amistad así de años atrás. Y luego también me hacía gracia, por otro lado, lo de interpretar a un productor, que creo que son personajes a los que se les ha hecho muy poca justicia en general, ¿no? Todos tenemos la idea de que los productores son unos tipos insensibles que lo único que quieren es ganar dinero y vender sus películas al mejor postor y sacarles el mayor margen posible, y probablemente haya mucha gente así, pero aquí en España concretamente los productores son gente que se arriesga muchísimo y son los primeros en arriesgar además en los proyectos, ¿no? Porque luego nosotros los actores, por ejemplo, lo tenemos relativamente fácil, ¿no? Al final eres tú el que sale en pantalla y un riesgo siempre corres, pero son peña que a muchos han hipotecado sus casas y muchos se han dejado media vida en poder levantar proyectos que parecían inviables,
Y creo que, bueno, también es bonito que haya por lo menos un pequeño homenaje. Bueno, es una visión muy crítica. Es otra cosa que también me gustaba mucho del guión, que es que nosotros, sobre todo los cineastas y también los actores que, digamos que has hecho un cine de compromiso, cine social y todo eso, a veces te crees con o ha llegado algún momento en que te crees con la verdad absoluta y de que lo único importante es la película que tú estás haciendo y te olvidas un poco de cuál era la razón, de por qué hacías esa película. Y la razón normalmente es una realidad que necesita un altavoz, que necesita un foro en el que tenga cierta visibilidad, ¿no? Y por eso se hace ese tipo de cine, para denunciar o para tomar conciencia sobre realidades que a veces no están tan lejos de la nuestra, ¿no? Pero que son mucho más tristes, por desgracia. Y creo que está muy bien que el guión tenga esa visión crítica de este tipo de cine, además en concreto, ¿no? Porque ya sabes, el cine en general es algo muy abusivo, ¿no? O sea, un rodaje es una cosa que pues, normalmente pasa como un elefante en una cacharrería, o sea, llegas y arrasas con todo, ¿no? Y el cine de compromiso y el cine con mensaje normalmente, bueno, se caracteriza por ser un poquito más responsables y estar un poco más atentos, pero al final a veces pasan cosas como lo que dice Sebastián, ¿no? Que es que crees que la película es lo importante, que eso va a prevalecer, que es lo que trasciende y finalmente, bueno, las cosas pasan pero las películas se quedan y tal. Y yo creo que, bueno, que no están así, ¿no? O sea, las películas te pueden hacer reflexionar, te pueden abrir los ojos ante ciertas realidades, pero si realmente quieres cambiar el mundo tienes que tomar una parte activa, ¿no? Como en este caso hace Costa, ¿no? Que dice, bueno, sí, todo esto está muy bien, tío, pero es que esa niña, si no voy yo a por ella, se va a morir. Entonces, o va la persona, o si no el profesional de cine poco va a poder hacerlo. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor